Bendiciones a familia de Dios. Un día más que el Señor nos permite estar en sus hogares para compartir la palabra de Dios. Para mí es una bendición hacerlo y vamos a orar para que el Señor tome el control completo de todo, porque necesitamos que sea Él el que apruebe todo lo que se haga. Padre de la gloria, te damos gracias por un día más que nos permites reunirnos alrededor de tu nombre. Necesitamos de tu aprobación y de tu favor. Ayúdanos a valorar y apreciar este tiempo que tenemos. Señor, ayúdanos a entender y danos la aseguranza que a través de las Escrituras tú nos das la esperanza y la confianza de saber que tú escuchas dentro de nuestra necesidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Miren, me encontré este papelito. Tiene más de 30 años, quizá 40. Cuando yo vi al Señor, el modo como empecé a hacerle poesías, le hacía poesías a la madre, poesías. Es más, hasta los niños ahí en la iglesia me decían: hermano, ¿me puede hacer una poesía para mi papá? Miren la simpleza de lo que yo escribía en los primeros pasos que hice en el Señor. Dice así: aquí estamos, Señor, en tu presencia. Hemos venido en este día a implorar de tu perdón. Sé, mi Señor, que yo mucho te he ofendido y he permitido el pecado en mi entrar. Mas este día yo recibo tu presencia y nueva vida la siento en mi palpitar. Aquí estamos en tu presencia alabándote, Señor. Hemos venido tu día a recibir de tu perdón. El sacrificio que tú hiciste no fue en vano. Me has perdonado y yo quiero recibir. Quiero ser digno de acercarme hasta tu mesa y de tu mano el pan y vino yo recibir. Ay, ojalá me encontrara, porque tengo un cuaderno con todas las que hice. Me trae mucho recuerdo bonito y le doy gracias al Señor por ello. Y empezamos en esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Salmo número 5 dice, es el clamor quizá de algunos de ustedes que están pasando una necesidad, un problema, una circunstancia, algo, y este salmo es para ti. Tú puedes repetirlo. Dice: escucha, oh Jehová mi Dios, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío. Nosotros oramos porque es como una oportunidad que viene para nosotros acercarnos a Dios con una petición. Siempre. Pero comunión debemos de tener, que sea lo primordial en nuestras vidas, intimidad con Él, aún dentro de nuestras situaciones o actividades. En la diaria rutina, tomar tiempo de asociarnos con Él y desarrollar y aprender. Que sea diario, no solamente el domingo, como el Salmo 103 que dice: bendice alma mía a mi Dios y bendiga todo mi ser su santo nombre. Adoración. Lo primero es entrar a su presencia con eso, con gratitud y adoración, reconociendo lo mucho o lo poco que tenemos para vivir. Empezar con apreciación y terminar con apreciación. En Juan 16,
23 y 24 dice: en aquel día no me preguntará nada. De cierto os digo que todo lo que pidiereis en mi nombre, a mi Padre, Él os lo dará. Y la oración es una fuente de gozo y de paz. El rey David oraba y decía: mi Dios, crea en mí un corazón nuevo para no pecar. Que la oración sea un deleite, una satisfacción de poder hablar con Él. El rey David entendió en el Salmo 51, por su condición, que Dios nos dio un corazón nuevo y nos llenó con su espíritu. En 1 Samuel 16 vemos el fracaso del rey Saúl. El profeta Samuel invirtió mucho tiempo y mucho cariño y amor por este rey, y lloraba. Y Dios le dice: ¿por qué lloras si ya lo deseché? Y le ordena a Samuel que tome el cuerno con aceite y vaya a la casa de Jesse a ungir a los hermanos, a uno de los hijos de Jesse. David, no sé si tenía 6 o 7 hermanos. Yo pienso que no lo tomaban en cuenta porque los otros hermanos eran hijos de una madre y quizás David fue de otra mujer. Cuando los mandó llamar, cuando los vio, él vio a Eliab, el mayor. Tenía la estampa grandote, bien guapo, bien hecho, una estampa, una apariencia de rey. Y Samuel dijo: este ha de ser. Pero Dios le dijo: no. Y así corrieron los demás y ninguno de ellos fue. Y le dijo Samuel a Jesse: ¿no tienen más hijos? Estos son todos. Y Jesse contestó: oh, como quien dice, se me había olvidado. Hay otro, el más chico. Es un pastorcillo. A mí me gusta pensar, cuando oigo todo esto, recordar que del ministerio que yo salieron evangelistas, grandes predicadores, cantantes, músicos, y yo era el último, lo más insignificante. Yo me sentía, y ellos me lo repetían porque creían que yo no la iba a hacer. Mas Dios me vio y le doy gracias porque hasta ahorita me está respaldando. Y si tú estás pasando problemas, si hay situaciones, te voy a dar el consejo que mi esposa le daba a las jóvenes de aquel tiempo en la iglesia, jóvenes matrimonios. Pero antes, cuando falleció mi esposa, íbamos a agarrar un lugar chiquito como para 80 personas ahí en Rose Gardens. Y dijo mi hija: no, vamos a agarrar uno grande, papá. Y agarramos un santuario hermoso, grandioso. Era para 180 personas y se llenó. El día que oficié en ese funeral, las señoras que en aquel entonces eran jovencitas me dijeron: qué lástima que nunca tuvimos la oportunidad de decirle a la hermana Rivera que aún sigo casada con Tony, que aún sigo casada otra con Pablito. Todas tenían palabras de gratitud para dárselas. Y es que ella, su consejo era: espérate, esto va a pasar. Y eso es lo que yo te digo ahorita. Lo que tú estés pasando, espérate. No hagas decisiones incorrectas, que esto va a pasar.
Pero lo pequeño, lo insignificante, lo de no valor, es lo que Dios busca para hacerlo grande o mayor. Lo que Dios nos dio a mi esposa y a mí era pequeño e insignificante al principio para otros, pero nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestro empeño de servirle cambió todo. Que el diablo no te engañe y te diga que no eres nadie, que no la vas a hacer. Lo que pasó en la vida de Saúl es digno de meditarlo. Tuvo todo. Tenía apariencia, tuvo victorias grandiosas, conquistó pueblos, pero hubo muchos cambios al último por ser orgulloso y perdió todo. David era apreciado y favorecido por Dios, pero cuando hay desobediencia, y cuando a Dios y fidelidad y servimos honestamente, a Él le agrada y nos bendice. ¿De qué sirve invertir en alguien que no tiene el deseo de cambiar? Es curioso, el otro día le estaba yo comentando a mi hija, porque todo el mundo, si tú le dices, vas a irte al cielo, todo el mundo se va a querer ir al cielo. Pero déjenme decirles, esto es solamente mi idea. Le digo a toda la gente que piensa, va a haber un letrero que dice, si no me dejaste entrar en tu casa, ¿por qué quieres entrar a la mía? Si nunca tuve cabida en tu hogar, ¿por qué crees que yo tengo cabida aquí? Hay veces que la gente no ve nuestra aflicción o nuestros problemas o nuestras necesidades de lo que estamos pasando. Lo ven muy insignificante o pequeño y todo lo que nos dicen, hermano, voy a orar por usted para que Dios lo ayude. Tenemos que aprender que Dios ve todo lo que uno ve pequeño e insignificante, pero para Dios no. Él dijo, tu modo de pensar, tu pensamiento no es mi pensamiento, ni tus caminos son mis caminos. Belén, la ciudad de Belén, era una pequeña población a donde le plació al Señor nacer. Aquel niño con 2 peces pequeños y 2 panes pequeños también fue todo lo que él necesitó para alimentar a más de 5,000. No creas nunca insignificante lo que tú hagas por Dios, por poco que sea. Hay muchos, puede uno pensar, pero es que yo oro muy poco, leo muy poco, ofrendo muy poco. No importa, en todo hay un principio, porque déjame decirte que hay muchos que no hacen nada y tampoco dan. En la Biblia se narra esto que Dios dice, porque acerca de hacerlo por gracia, le dice, está conversando con una persona y le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me cobijaste, estuve enfermo y me visitaste. Y el hombre responde, ¿cuándo te lo hice? Le dice, porque me lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. ¡Ah, qué hermoso! El secreto de mi matrimonio, después de principio de más de 10 años de un horrible matrimonio, todo cambió en mí. ¿Qué era el problema? Porque me dediqué en cuerpo y alma a hacerla sentir como una reina, con aprecio,
llena de amor y cariño. Todo lo que yo le servía o todo lo que ella quería, yo la complacía. Quise de alguna manera pagarle por todo el sufrimiento que le di al principio y me quedo con esa satisfacción de que me acuerdo la voz que me decía, qué bueno eres conmigo. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te abandonaré. Una cosa te digo, que lo que Dios nos da no se agota. Hay que entender que si lo prometió, Él lo cumple. En el Antiguo Testamento, ellos no tenían al mediador, al Espíritu Santo, y nosotros sí. Él nos hizo valiosos ante Dios. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, no es de vosotros, somos propiedad divina? Por eso es necesario meditar y oír. Comunión con Él nos da derecho a usar esto que está escrito en Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad, les dio poder sobre espíritus inmundos y poder echar fuera esos, sanar enfermos y toda dolencia. Y en el siguiente versículo, miren, dice, lo que de gracia recibisteis, de gracia dadlo. Oigan, cuesta mucho, porque la gente le ha puesto precio, ahora es un negocio. Todo depende cuánto quieras sembrar en el ministerio, entonces como Dios te va a contestar, y es una mentira. Hay que tener cuidado con nuestro modo de hablar. No hablemos a Dios de nuestro problema, sino háblale al problema acerca de tu Dios. La gente va a ver a Dios en la vida de la iglesia cuando esté fuera de las cuatro paredes, que ande buscando al perdido. Estos últimos momentos que tengo para hablar con ustedes, quiero comentar una de las más importantes cosas para el cristiano. Es algo que no se oye mucho y no sé por qué, porque es de suma importancia, y es meditar. No es la meditación del mundo de sentarte o hincarte. Perdónenme. Y hacer un ruido extraño. No es la meditación del mundo. Uno oye un buen sermón o lee una porción de la Biblia y nunca aplicamos ese sermón que escuchamos, que agarramos de él. Mi esposa tomaba un salmo, lo leía, lo repasaba, meditaba, buscaba entenderlo y memorizarlo lo conseguía. Para mí es difícil. Yo me pongo a pensar, esta es mi opinión. Nuestro Señor se apartaba a un lugar a orar. Es todo lo que explica la Biblia. Ninguna escritura señala que meditaba. Pero como yo leo que Él decía, yo no hago sino lo que mi Padre me pide que yo haga. Mi pensar es que cuando uno ora, uno habla. El meditar, tu mente es para recibir y es mucho más de lo que uno cree. Si repasamos lo que leemos, va a ser poder en la vida del creyente. Nos dio su palabra para que pusiéramos atención,
para que la pensáramos. El Salmo 119 dice algo hermoso. En el verso 97. Oh, cuánto amo tu ley todo el día, en ella medito. Me has hecho más sabio de mis enemigos, porque todos mis enseñadores he entendido, pero tu testimonio es mi meditación. Su mandamiento me hace sabio, porque observo lo que es y me detengo de no hacerlo. Ya no hacer lo que no debo. Eso es meditar. Pero estamos acostumbrados a hacer decisiones rápidas. Nunca han oído el consejo de tu mamá o de tu papá. Piénsala dos veces antes de decidir. ¿Cuántas cosas evitarían si les hubiéramos hecho caso? Si meditamos antes de actuar, nos libraría de muchas dificultades. Mi comportamiento es de acuerdo a su palabra. Sí la sigo, porque ya no hago lo que antes hacía. ¿Por qué? Porque lo pienso. ¿Qué me ofrece el diablo comparado con lo que me ofrece Dios? El orar, tú estás hablando con Dios, que te ha dado el favor, y es mejor escuchar que mucho hablar. Yo pienso que nuestro Señor enfocó más en recibir dirección que otra cosa. Que sea un modo de vivir, porque necesitamos un espíritu quieto, que eso alumbre nuestra mente para que nos dé paz y dirección. Y se logra cuando tú amaneces en la mente con Él, diciéndole: algo hermoso y bueno va a suceder hoy en la vida de mis hijos y en la mía. Él sabe cuando estamos agotados, pero que aún así queremos pasar tiempo conversando con Él o pensando en Él. Él nos da todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Meditar purifica el corazón. Nunca digas ni creas que Dios no está interesado en ti. Sí lo está, porque tú eres creación de Él. Tú eres una persona con propósito y de uno depende lograrlo. La vida hay que invertirla y solamente en Él. En Mateo 28, 19, y con esto termino, Dios ordenó ir y predicar el Evangelio. Él no dijo: vayan y pasen un buen tiempo, pónganse a cantar hasta que se cansen y lo que les sobre inviértanlo en mi palabra. No. Yo sé que quizá en este momento tú estés pasando por una situación difícil. Yo cuando oro en la mañana me enfoco creyendo y confiando que Dios está contigo. Tú que me escuchas, que me has seguido durante este tiempo, son poquitos. Y déjame decirle que mucho de estas pláticas tú podrías ayudarme pasándoselas a familiares o seres queridos que crean en la palabra de Dios. Mi oración es que Dios sea tu ayudador, tu sanador, tu libertador, que no te sientas solo, porque Él está ahí a tu lado. Y uno de los regalos más hermosos es cuando tú te pones a pensar todo lo que has caminado y qué tanto Dios ha estado a tu favor y dónde nos tiene. Nosotros ya estamos de este lado del charco y mira qué bueno, yo veo mis amistades, ya casi la mayoría de los que eran jóvenes han muerto y yo acá estoy todavía dando lata y tengo su valor y su fortaleza. Así es que me gozo de que
hayan tomado el tiempo para dármelo. Mi oración es de que el Señor los bendiga. Padre del cielo, quiero cerrar, Señor, simplemente aprobando que la necesidad tan grande de aprender a meditar. Solamente ponte a pensar que cuando tú decides no hacer aquello que te va a dañar, eso es meditar. No te metes de lleno en algo que no conoces. Por eso, Señor, te pido que bendigas a todas estas familias que me escuchan y les des los deseos de tu corazón. Te lo pido de tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.